muertos. Impuestos. 2.000. Somos 3. Bueno, yo creo que vamos empezando, si os parece. ¿Está el micrófono en marcha? Sí. Pero, bueno, creo que sí. Y ahí está Javier. Vale. ¿Se oye por ahí? Perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Aunque la sesión de hoy originalmente estaba prevista como sesión bibliográfica, la cambiamos porque tenemos una visita que nos honra. Y hace unos meses el profesor Carlos Mauricio Castaño, ¿verdad? Óscar, no Carlos, Óscar Mauricio Castaño, de la Universidad de Caldas, contactó con nosotros para iniciar una colaboración centrada en la tesis doctoral del doctor Jairo Franco, que nos acompaña hoy, junto con Catherine, que es colaboradora en la investigación que lleva a cabo también el doctor Franco. El objeto de esta reunión fundamentalmente es poner un poco en común las líneas de investigación que nuestro grupo tiene, para decirlo con un poco de orden, aunque ya lo hemos hablado informalmente, y conocer las que llevan a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira, es así, Tecnológica de Pereira, vale, y de Caldas probablemente, centrado en la actividad cerebral de los pacientes con psicosis. En el caso del trabajo que nos han propuesto desde Colombia, estaríamos hablando fundamentalmente de la actividad cerebral de pacientes con trastorno bipolar, ¿correcto? Sí, señor. Y bueno, pues como esta es una línea que es plenamente compatible con las que desarrollamos aquí, la visita de Jairo y de Catherine tiene como objeto pues, conocer los métodos y pues, poder poner en marcha una colaboración que sea fructífera entre ambos grupos.
Entonces, bueno, yendo al primer asunto, es decir, al de resumir en algunos minutos cuál es nuestro trabajo, vamos a hablar desde 3 puntos de vista. Hablaremos durante 5 minutos Alejandro, Rosa y yo, cada uno de nosotros, y después, bueno, pues trataremos de conocer un poco mejor lo que hacen en estas universidades de Colombia que he mencionado para poner en común nuestras perspectivas. Los que me oís, os va a sonar todo esto repetido, pero yo creo que en resumen pues es la mejor idea repetirlo para no dejarnos nada importante en el tintero. Ya sabéis que nuestra idea principal es que en los diagnósticos que utilizamos ahora mismo, probablemente en función del fracaso de décadas de investigación y de los datos disponibles positivos que tenemos, existen diferentes enfermedades. Estas diferentes enfermedades no hay manera de identificarlas a partir exclusivamente de las manifestaciones clínicas, como se ha intentado hacer decenas, por no decir centenares de veces. Nuestra idea es ir de abajo arriba, es decir, ir desde la neurobiología, en particular utilizando parámetros cercanos a las funciones alteradas, fundamentalmente la actividad cerebral global, ya que el cerebro está implicado globalmente en la actividad que está alterada en los trastornos psicóticos, que es la actividad mental. Los parámetros más cercanos a esta actividad mental actualmente disponibles son los electroencefalográficos o magnetoencefalográficos. Son dos caras de la misma moneda. Nosotros disponemos de técnicas electroencefalográficas que hemos ido refinando a lo largo de ya más de una década de trabajo en este campo. Y con estas técnicas y con las exploraciones ya de varios centenares de pacientes y controles, bueno, pues hemos definido que en los pacientes hay patrones muy compatibles con una hiperactivación basal y una hipomodulación de la actividad bioeléctrica durante el desarrollo de una tarea. Esto nos parece muy compatible con una disfunción de la transmisión GABAérgica, que es clave en la síntesis de las asambleas neurales que están relacionadas con los contenidos mentales y, por tanto, un candidato muy importante a la hora de considerar los sustratos de una posible alteración de los contenidos mentales. Conocemos también datos post-mortem que apoyan el déficit GABAérgico. Conocemos que la acción de ciertos fármacos especialmente eficaces como la clozapina tiene que ver también con el sistema GABAérgico. Y, por tanto, en función de los datos bioeléctricos que hemos definido hasta ahora, pues hemos dado un paso más en el sentido de hacer un estudio más directo de la función GABAérgica utilizando estimulación magnética transcraneal. Es un procedimiento que, con diferentes aproximaciones, nos permite evaluar en vivo esta función. La función, quiero decir, del sistema inhibitorio cortical. Nos da una información complementaria a la que podemos obtener con otras técnicas, como la espectroscopia por resonancia magnética. En tanto, estas técnicas nos cuantifican los niveles de, por ejemplo, de un transmisor, como el gamma-amilo, el ácido gamma-amilobutírico, el GABA, pero no nos hablan de su funcionalidad, cosa que sí podemos hacer con la estimulación magnética transcraneal. En este sentido, la actividad cerebral global es especialmente importante para la síntesis de lo que podemos considerar la autoexperiencia, la experiencia de uno mismo, que tiene que ver pues, con toda nuestra presencia en el mundo, que es de lo que es una de las líneas importantes de trabajo del grupo, de las que nos hablarán, no sé si Rosa o Antonio o Rosa. Y la comunicación estructural entre diferentes regiones cerebrales también es una parte importante de nuestro trabajo. Fundamentalmente todo esto tiene que ver con la definición de biotipos, es decir, con la identificación de parámetros que sean útiles para definir diferentes sustratos alterados como base de las diferentes manifestaciones de la psicosis en distintos grupos de pacientes. Es decir, que sean grupos válidos, en el sentido de que nos pueda servir, por ejemplo,
para identificar sustratos neurobiológicos y definir tratamientos que sean más eficaces respecto a estos sustratos. Una de las últimas los últimos resultados del grupo consiste precisamente en la identificación de un biotipo caracterizado primariamente por un déficit cognitivo importante, acompañado de una hiperactivación global, además de alteraciones en la comunicación estructural entre regiones y de atrofia regional en algunos niveles, cosas que no presentaba otro biotipo de pacientes diagnosticado también de esquizofrenia o trastorno bipolar. En este biotipo que he mencionado había pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastorno bipolar, primeros episodios y pacientes crónicos. Es decir, que todo esto en conjunto nos habla de la posibilidad de definir con validez pacientes con biotipos a los que no deberíamos llamar propiamente esquizofrenia, sino de otra manera dentro de este síndrome. En nuestro proyecto actual queremos profundizar en esta búsqueda de biotipos, en particular aplicando el estudio de la transmisión GABAérgica con estimulación magnética transcranial y tratando de valorar, definir la posible respuesta al tratamiento en estos biotipos, es decir, a unos medicamentos o a otros medicamentos que sean más apropiados en función del biotipo al que pertenezcan los pacientes. Este es el marco general de nuestro trabajo. ¿Problemas, Álvaro? No, era para que se viera Vale. un poco mejor, como lo estamos grabando en vídeo. Vale. Pues, entonces, bueno, pues si queréis comentar en algunas palabras lo de las autoexperiencias. Sí, voy a poner las últimas gráficas que ha sacado Antonio para... No sois nada sin el PowerPoint. No. ¿Cómo explicas los resultados también? Bueno, tendré que abrirlo primero. Bueno, no sé si explico en qué consiste el paradigma o voy directo a los resultados últimos. Yo creo que muy sumariamente sí, ¿no? Vale. No sé, fundamentalmente lo conocéis vosotros, esto de la descarga coronaria o descarga consecuente. Pues si lo conocen, entonces no hace falta que te detengas en ello. Vale. Porque quienes están conectados también lo saben en qué consiste. Vale. Pues... No se está compartiendo. ¿No? Pero no. Se ve ¿Por qué me pone...? parte de pantalla completa. Vale, mejor. Y siempre da problemas. Toda la pantalla. ¿Sí? Pero No le he dado. eso de permitir. A ver. Sí. Vale. Bueno, pues como ya sabéis, en lo que consiste esta parte del proyecto, este paradigma, lo que queremos evaluar es la descarga consecuente ante la supresión que hay cuando la persona escucha su propia voz mientras que está hablando y comparándola a cuando la escucha de forma externa. Ya sabéis que en controles sanos ya lo publicamos y lo normal que ocurra es que, podéis ver en la gráfica esa, la línea roja es el potencial N1 suprimido cuando la persona está hablando, comparado con la línea negra es cuando escucha la voz de otra persona y la línea azul cuando escucha su propia voz grabada. Entonces, como veis, el potencial que se evoca ante este sonido es mucho más grande cuando el estímulo proviene de una fuente externa a cuando es la propia persona la que está realizando ese movimiento de hablar y, por ende, ese estímulo auditivo proviene de ella misma. Por tanto, hay una supresión a nivel cortical cuyo objetivo es que podamos diferenciar la procedencia de estos estímulos y que no los confundamos con
con señales que provienen del exterior. Entonces, esto es lo que nosotros vimos que ocurrían en controles sanos y que ya también estaba en la literatura previa. Por otro lado, también vimos que ocurría en personas con esquizofrenia, que es el último artículo que publicamos sobre esto. Y bueno, como vemos, comparado arriba a la izquierda está la gráfica de esquizofrenia, abajo arriba a la derecha de controles sanos. De nuevo, la raya roja es la que corresponde con la condición del paradigma en el que la persona habla, y vemos que en esquizofrenia no hay esa supresión de ese potencial auditivo, lo cual nos lleva a pensar que este mecanismo de descarga corolaria no está funcionando bien y no hay una inhibición de ese estímulo auditivo que tiene lugar cuando la persona está realizando la acción de hablar. Vimos que no encontrábamos diferencias significativas entre primeros episodios y crónicos, que las podéis ver abajo, las dos gráficas. Pero bueno, es cierto que tendríamos que aumentar también la muestra de primeros episodios, que es de 18, para ver si estos resultados seguirían en esta línea o no. Y el punto clave y más novedoso de esto es que hicimos una correlación con la puntuación que estas personas obtenían en la escala IPASE para evaluar las experiencias anómalas del yo. Esta puntuación es la que veis en la gráfica de abajo del todo. La primera es la correlación con síntomas positivos, la supresión de esa N1 correlacionada con síntomas positivos, la del medio con síntomas negativos y la de abajo las experiencias anómalas del yo. Lo que veíamos era que a menor supresión de la N1, esto en pacientes con esquizofrenia, es decir, cuanto mayor era ese potencial auditivo cuando la persona hablaba, mayor puntuación obtenían en estas escalas, es decir, mayores síntomas positivos, más síntomas negativos y también más experiencias anómalas del yo o de mayor gravedad. Ahora en lo que estamos trabajando es en ver si esto es exclusivo del grupo de personas con esquizofrenia o si se ve también en trastorno bipolar o, como comentaba Vicente anteriormente, si podríamos hacer una división en clústeres en base a esta alteración de la descarga corolaria que hemos visto que puede ser un potencial sustrato biológico de estas experiencias anómalas del yo. La muestra que tenemos de trastorno bipolar es de 18 participantes y lo que hemos visto hasta ahora es que, como veis, de nuevo la línea roja es la condición de habla, y la línea azul la condición en la que la persona escucha su voz de forma externa, y vemos que sí que hay una supresión de ese potencial auditivo en personas con trastorno bipolar. Esta sería la gráfica con esquizofrenia, de personas con esquizofrenia, que si las comparamos vemos que hay un poquito de supresión, que es lo que veíamos también en el artículo anterior, pero es mucho menor que el que vemos en las personas que tienen trastorno bipolar. La condición Lisen es prácticamente igual el potencial. Y en controles sanos vemos que la inhibición del potencial sí que es mucho mayor. Encontraríamos que en nuestra muestra de participantes con trastorno bipolar, cogiéndolos todos juntos, la inhibición de ese potencial N1 estaría como entre medias de los controles sanos y las personas con esquizofrenia. Y entonces ahí ya, ampliando la muestra, nos podríamos plantear si podríamos encontrar también aquí esa división por clústeres que hablábamos antes, que ya habíamos visto en artículos anteriores del grupo. Bueno, aquí se ve mucho mejor. La línea roja es... Aquí la gráfica que veis es utilizando esta fórmula... ¿O no? Ah, vale, sí, es verdad. En esta gráfica lo que veis es haciendo la resta de, en el potencial N1, la amplitud que tiene en la condición Lisen menos la amplitud al revés, la amplitud que tiene en la condición TOP menos en la condición Lisen. O sea, es cuán grande es la supresión de ese potencial comparando las dos condiciones. Entonces,
En rojo está el grupo de esquizofrenia, azul trastorno bipolar y negro controles sanos. Entonces aquí se ve mucho mejor lo que os comentaba antes, que sé que hay como esa especie de continuo, lo vemos aquí. Y aquí sí hemos aplicado esta fórmula a las amplitudes que vemos en el potencial N1, porque hemos pensado que una forma más exacta de evaluar cómo suprime cada uno de los participantes es sacando una puntuación de supresión relativa. Es decir, o sea, restamos, como en la gráfica que hemos visto anteriormente, la amplitud del potencial en la condición de habla menos la amplitud de potencial en la condición de escucha, dividiéndolo entre la amplitud de ese potencial de escucha y multiplicándolo por 100. Porque hay participantes que vemos que el potencial de la condición de escucha es mucho más grande, en otros vemos que es mucho más pequeño, entonces creemos que es mucho más preciso ver cuál es el porcentaje de supresión y no el valor numérico directo. Y con esta medida hemos vuelto a calcular las correlaciones con la IPASE, tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar. Estas son las gráficas, el diagrama de dispersión a 9 de puntos que vemos de trastorno con esquizofrenia, perdón. Y bueno, vemos que en todas, o en casi todas las escalas las subescalas de la IPASE, nos sale estadísticamente significativo de nuevo. En conciencia queda ahí una tendencia que aumentando la muestra saldrá significativa seguro, y en cognición pues yo creo que probablemente también. Y entonces, bueno, con esta nueva medida volvemos a confirmar esa correlación entre la mala supresión de N1, el mal funcionamiento de ese mecanismo de descarga corolaria en esquizofrenia, su relación con las experiencias anómalas del yo. Pero esto en trastorno bipolar no lo encontramos, no encontramos que haya una correlación significativa. Y este es el punto en el que se encuentra esto ahora. Entonces, pues dejo de compartir para que Alejandro nos cuente su parte. Vale, pues yo, como creo que ya sabéis, de hecho, os estoy contando, estoy en la parte del proyecto que se dedica a la edad cerebral y esquizofrenia. ¿Esto de dónde viene un poco? Pues se ha visto los diferentes marcadores del envejecimiento cerebral, que los pacientes con esquizofrenia de muchas enfermedades tienen mayor edad de lo que deberían. Entonces, si tú tienes un marcador del envejecimiento que dice esta persona tiene 35 años, en un sujeto control tendrá todos los 35 años, pero cuando lo aplicas en un paciente con esquizofrenia, el modelo de radar dirá tiene aproximadamente 45 años, cuando en realidad la persona tiene 35. El biomarcador concreto que utilizamos se llama BrainAge, cerebral en inglés, y básicamente es un modelo estadístico que es una regresión. Nosotros le decimos al modelo en base a todas estas características cerebrales, pues curvatura, grosor, volumen de materia gris, calcúlame la edad de los sujetos. Y esto lo hacemos con controles sanos. Entonces el modelo aprende cómo es población normal en sujetos sanos, todas estas variables se resumen en una única edad. Y cuando ya tenemos el modelo entrenado y metemos estas mismas variables para los pacientes, vemos que el modelo se equivoca por un margen de entre 7 y 10 años. Es decir, el modelo le da 7 a 10 años más a los pacientes con esquizofrenia respecto a lo que daría a los controles sanos. Esto es bastante congruente con lo que hemos visto en la literatura, porque se lleva hace unos cuantos años de esta manera, que por norma general en pacientes con esquizofrenia pues tienen entre 7 y 10 años más. En bipolares a veces sale que tienen más años y a veces no, y en primeros episodios similar. Vale, otra cosa importante antes de detallar un poco por dónde vamos, que acabamos de no tenemos mucho, es que todo esto de la edad cerebral, ya sea en esquizofrenia o cualquier otra patología, tiene el problema del ambiente. Es decir, se ha visto que cuando tú haces cualquier tipo de marcador de envejecimiento, si coges una persona que lleva una mala vida, pues yo que sé, fuma mucho, bebe, no hace ejercicio,
no se esfuerza cognitivamente hablando, etcétera, etcétera, siempre sale que es una persona más mayor. Y si se cuidan, sale que incluso son un poco más jóvenes de lo que deberían. Entonces eso es algo a tener muy en cuenta, ya que muchas veces los pacientes psiquiátricos, ya sea por impulsividad, por dificultades, etcétera, no llevan una vida tan cómoda como puede llevar otra persona. Eso, además, tenemos que incluir el efecto de la medicación, que se sabe que afecta al volumen cerebral, los cortical, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una serie de desafíos con los que tenemos que lidiar. Vamos a empezar y estamos viendo un poco cómo incluir todo esto. Luego, cuando tanto en nuestra muestra como en otros estudios se trata de correlacionar con síntomas de la psicosis o con otros correlatos como la adaptabilidad al funcionamiento diario, se ve que a veces se encuentra correlaciones entre ese envejecimiento cerebral y, por ejemplo, los síntomas positivos y otras veces no. Esto no es tan consistente como el hecho de que el cerebro de una persona con esquizofrenia parece más sensible. Entonces esto ahora lo estamos intentando llevar por la idea de los biotipos. Es decir, efectivamente igual, este envejecimiento cerebral tiene mucha relación con los síntomas o sea, le da mucho más presente en un clúster que esté más deteriorado, mientras que en otro no. Y la primera prueba estadística que hemos hecho en este tema pues refleja que sí, en aquellos biotipos que se hicieron hace unos cuantos años atrás, hemos seleccionado a esos participantes, les hemos hecho el modelo de edad cerebral y nos han dicho que el clúster que estaba más deteriorado tiene una edad cerebral mucho mayor que los controles sanos y que el clúster que estaba preservado. Y por ahora, hasta ahí es donde hemos llegado. Si tenéis alguna duda o algún comentario. Vale. Parece lógico, ¿no? Parece, claro. Parece lógico esperar. Por ahora parece que es lo que habría que esperar. Por lo menos la aparente de las personas con esquizofrenia es siempre mayor que la cronológica, en lo que nos decís, más si se expusieron al sol, si tienen poca cognición, si tienen cromomanía. Por lo menos en países donde nosotros vemos que hay mucho sol, una persona caminando 2 días, como suele suceder con los cromomaníacos o con los esquizofrénicos, que da por salir a caminar como en una película de, no recuerdo cuál, con un señor que salió a caminar que era como retardadito, pero como esquizofrénico. Cuando eso pasa, Forrest Gump, ¿sí? Eso pasa mucho con las personas en Colombia. Entonces el sol, nosotros creemos que es porque le dio mucho sol que se dio así envejecidos. Parece una verdad de perogrullo, pero pues anda a demostrarlo como está haciendo. Podría ser. No, pero fijaros que lo que está diciendo Alejandro es que algunos pacientes con esquizofrenia tienen una edad cerebral mayor de la que les corresponde y otros no. Hay un grupo muy importante, más de la mitad, que no tiene más edad de la que le corresponde. O sea que eso sería un rasgo de unos pacientes dentro de lo que hoy llamamos esquizofrenia, pero no de otros. Esos son los biotipos que usted llama. Claro, claro. ¿Coincide con el rendimiento cognitivo? Cuando coges el grupo entero, no. Pero ahora cuando hagamos las pruebas con los biotipos, yo espero que sí, pero hay que ver. Pero si los coges todos juntos, Los resultados que hablábamos el otro día era que si comparamos el biotipo definido en función de un rendimiento cognitivo malo con el biotipo definido con un rendimiento cognitivo bueno, pues sí que hay diferencias. claro. Bueno, pues si queréis comentar algo de estas cosas que hemos dicho y si no, pues escuchamos lo que estáis haciendo y lo que queréis hacer. Bueno, como no tenemos PowerPoint, entonces tomamos los apuntes. Sí, claro. Yo sí de PowerPoint, pero no tanto para ayudar a los demás, sino para ayudar a un problema cognitivo. Bueno, a ver, primero que todo, de nuevo, gracias por la oportunidad de habernos acogido, no solamente para leer lo que nosotros estamos escribiendo, sino porque la verdad, pues, me parecen personas muy amables y cálidas. Nosotros venimos de una parte de Colombia que se llama el eje cafetero. El eje cafetero es donde se produce típicamente el café, que nos ha hecho de alguna manera famosos.
aunque después de escucharlos a ustedes, no solamente somos famosos por ese tipo de estimulantes, sino por otro tipo de estimulantes. Bueno, yo particularmente me considero hijo de los madres y de los padres. Por un lado, la Universidad de Caldas, como era el profesor, por otro lado, la Universidad Tecnológica, son universidades que quedan, son dos universidades públicas que quedan aproximadamente a 50 45 kilómetros de distancia. Y de los padres, que es donde trabajamos, que es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Instituto de Epilepsia y Parkinson, y por eso es que yo me desempeño en el área de la neuropsiquiatría. Mi formación es, yo soy médico y cirujano, tengo una especialización en docencia universitaria, allá los posgrados clínicos son maestrías, entonces tengo una maestría en psiquiatría, tengo una maestría en ciencias, tengo una maestría en historia, y actualmente estoy haciendo con la Universidad de Caldas el doctorado en Ciencias de la Salud en el área clínico-quirúrgica. Soy profesor de medicina, específicamente de psiquiatría, y mis cátedras son psicosis, trastornos bipolares y nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas de psiquiatría. Y eso es lo que hacemos en el Instituto de Epilepsia y Parkinson. Trabajamos específicamente con la parte de psicocirugía y también acompaño al equipo en las cirugías de epilepsia y Parkinson que se suelen hacer allá en Pereira. Ahí, como ustedes pueden ver, trabajo en el grupo de investigación Psiquiatría, Neurociencias y Comunidad. Soy el coordinador de ese grupo con la doctora Paula, que fue la que pudimos ver por pantalla. Entonces había artículos de la doctora Paula, que ella sí trabaja más en electroencefalografía, del doctor Mauricio Castaño, quien es mi profesor de la Universidad de Caldas y también mi amigo, y él tiene un doctorado genético. Los trastornos bipolares es algo muy frecuente en la zona de donde provenimos nosotros, porque hubo procesos de endogamia. Procesos de endogamia de las personas que originalmente llegaron de acá, que eran de origen vasco y gallego, y eso creíamos nosotros que es lo que aumentaba tanto la prevalencia de estas enfermedades. Sin embargo, pues también nos damos cuenta, así como ustedes ya lo están descubriendo desde un punto de vista fáctico, que la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la epilepsia tienen mucha similitud. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver ahí que nos dirigimos desde distintos puntos de vista hacia el trastorno bipolar, dependiendo del área de cada uno. Yo particularmente, inicialmente trabajaba con imágenes médicas, específicamente con SPECT cerebral, para el diagnóstico de enfermedad mental, pero es una tecnología muy costosa y más en países tropicales como el nuestro, ¿cierto? Pero también, pues, trabajado con el conflicto armado y con depresión. Estoy próximo a publicar con el profesor Mauricio nuestra investigación de 14 años al respecto. Trastornos bipolares, y bueno, básicamente de ahí provenimos nosotros. Resulta que el profesor Mauricio fue quien, a raíz de una gráfica que yo extraje cuando presenté mi trabajo, mi inicial propuesta de grado para el doctorado, ustedes saben que uno empieza con una idea, la hago muchas veces, por la primera saqué una imagen de una investigación de la Universidad de Valladolid de un doctor Sea Cañas. Entonces el doctor Mauricio lo de cómo así, se metió por ahí hasta que llegó donde ustedes, él fue donde descubrió su sede, y pues por eso es que está acá, ¿cierto? Bueno, ahorita pues ya pasando un poco más al trabajo que estoy intentando desarrollar, pues yo lo he denominado fuerza de conectividad, trastorno bipolar y electroencefalografía. Resulta que, como les venía diciendo, en la zona donde provenimos nosotros hay una alta prevalencia de trastornos bipolares. Hay una zona de Sudamérica, específicamente Brasil y Colombia, y también de Centroamérica, Costa Rica, que tienen el doble de la prevalencia de los trastornos bipolares a nivel, desde América hasta la Patagonia. Y hay unas partes puntuales de las áreas de donde venimos que tienen este origen genético, donde hay
pueblos que tienen hasta el 8% de prevalencia de trastorno bipolar. Por ejemplo, pueblos como Circasia, como Aranzazu, como el mismo Pereira, Manizales, y otras ciudades que no quiero mencionar porque tampoco queremos colocarles una tacha, ¿cierto? Incluso ya nos han criticado porque siempre salimos de decir que es que en Aranzazu, que es que en Aranzazu, que es que en Aranzazu. Pues realmente no es solo Aranzazu, sino que es toda el área de influencia de lo que nosotros llamamos paisa. Es decir, lo que ustedes conocen como Medellín y las ciudades alrededor, donde están las de nosotros. Listo, entonces eso nos hizo pensar que no solamente quedarnos en la clínica, sino mirar qué era lo que estaba pasando. Por eso Mauricio hizo su doctorado en genética, pero por más que intentó abordar esa problemática, encontraron que el pool de genes eran los mismos de la esquizofrenia y las investigaciones genéticas son muy costosas, necesitan mucha población, entonces cambió un poquito. En ese momento llegó la doctora Paula Marcela, que se formó en Francia, que venía trabajando con electroencefalografía. Es ahí donde empezamos entonces como los tres profesores a trabajar con electroencefalografía. Y entonces nosotros pretendemos imitar, con todo respeto, una partecita del trabajo del profesor Sea Cañas. Ellos o ustedes hicieron una parte estructural con resonancia nuclear magnética funcional y también hicieron otra con electroencefalografía. Entonces nosotros viendo la parte de electroencefalografía, pues quisimos replicar ese modelo. En la N versión que le pasé al profesor, ya después de haber llegado acá, pues les hemos hecho algunas modificaciones que ya les voy a decir a continuación. En última instancia, la pregunta de investigación que nosotros nos hacemos es cuáles son los patrones específicos en la fuerza de conectividad en pacientes posegreso de trastorno bipolar 1 o trastorno bipolar con antecedente de psicosis, comparados con población que no tiene este trastorno. Entonces, pues el objetivo general es ese, comparar los patrones específicos en la fuerza de conectividad mediante electroencefalografía en estos dos grupos de personas. Como pretendemos que esto sea un estudio de casos y controles, inicialmente creemos que podemos encontrar 60 personas con esta condición y 60 controles. Ustedes pueden parecer que son muchos para tan poquito tiempo, pero en el Instituto del Sistema Nervioso, que es donde nosotros sacamos los pacientes, es un hospital particular que tiene 100 camas de hospitalización y de esos 100, regularmente 70 son ocupadas por trastornos bipolares, tanto en la fase maníaca como en la fase depresiva. Y como les digo, nosotros compartimos con ustedes la idea que el trastorno bipolar no es una condición aislada, sino que más bien de pronto lo que sucedió fue que cuando se hizo la clasificación en los DSM, pues metieron ahí un poco de pacientes de tal manera que nosotros tenemos un grupo grande de personas con trastornos esquizoafectivos, que ni son esquizofrénicos ni son propiamente trastornos bipolares, entonces nos habla más pues como esa relación. Nosotros entonces lo que pretendemos hacer hasta el momento, ya posiblemente tengamos equipos más contemporáneos, más modernos, con más número de electrodos, pero pensamos con un equipo cable clínico adaptado mediante un Raspberry, que es una adaptación que les hacen los ingenieros para poder empatar las señales. Pretendemos hacerle esta prueba específicamente a la fuerza de conectividad, así como lo planteó el profesor Sea, en esa ventana de un segundo, 300 milisegundos antes del estímulo hasta 60 milisegundos, 600 milisegundos después, para mirar cómo es la fuerza de conectividad antes y después del estímulo, ¿cierto? Nosotros ya vimos que ustedes encontraron, por ejemplo, que antes del estímulo estaba aumentada la fuerza de conectividad en personas con esquizofrenia, no tanto en personas con trastorno bipolar. También en otro artículo vi que ustedes hablan de la entropía
que hay más en la cerebro de estas personas y parece que no. Pues nosotros queremos ver, como tenemos más disponibilidad de muestra, queremos ver si eso también está pasando en los trastornos, las personas con trastorno con antecedentes de psicosis, o si, como lo plantea el profesor Cañas, no tanto sucede en la ventana preestímulo, y más bien si hubiera una disminución en la modulación de la fuerza de conectividad, así como en los pacientes esquizofrénicos y una muestra que ustedes tienen en pacientes con trastorno bipolar. Entonces, pues esa es la idea de nuestro trabajo. Ya después de venir por acá, entonces pretendemos hacer algunas modificaciones, porque inicialmente lo pretendíamos hacer con pacientes en fase maníaca, pero cuando vimos los protocolos nos dimos cuenta que no vamos a poder tener un paciente en fase maníaca para que se haga dentro del protocolo. Entonces, yo le propuse al profesor Antonio si más bien cubríamos los pacientes inmediatamente después del egreso hospitalario, ¿sí? Así los podemos llevar a un sitio ambulatorio que es el Instituto de Epilepsia y Parkinson, donde tenemos el laboratorio de neurofisiología para poder hacer los exámenes, y la otra modificación para poder apegarnos un poco más al modelo de ustedes y después eventualmente poder comparar los datos es las pruebas cognitivas que nosotros no tenemos contempladas. Esa es como la otra modificación, pues que todavía obviamente no está escrita, pero que ya en el momento de la presentación oficial ya la pienso involucrar. Bueno, esta es nuestra idea inicial, ¿sí? Como les digo, tenemos un equipo a cargo, que es un equipo clínico. Estamos esperando que en unos 3 meses nos salga un equipo adicional. Colombia funciona con financiaciones institucionales, regionales, locales y nacionales, pero para evitar nosotros ensillar sin comprar las veces, como decimos allá, pues nos limitamos a la financiación institucional. Entonces, inicialmente tenemos este equipo de 128 canales que nos llega. Creemos que el segundo paso puede ser pasar ya en una investigación posterior a trabajar con la descarga consecuente, que para nosotros es una novedad total. Nosotros, cuando yo empecé a revisar los artículos, los clubes de revista de ustedes, y le empecé a decir a mis compañeros eso, una danesa, ¿cierto? Que ustedes citan ahí, la que primero empezó con esa. La Judith Ford. Judith Ford. Sí, Sí. ella está en San Francisco, creo. Pero no es Sí. Ella es danesa o sí, creo que sí. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de eso y nos parece una cosa muy lógica, y allá queremos llegar, pero no podemos llegar con los equipos que tenemos, pero como les digo, posiblemente el otro año, o sea, con la financiación de este año, podamos adquirir al siguiente pues los equipos para controlar los decibeles, el micrófono y todos estos pequeños gadgets, no sé cómo le dicen ustedes, para poder tener eso. Probablemente en un tercer año ya podamos involucrar la parte de la terapia magnética transcranial. Como les digo, nosotros compramos hace años un equipo, pero lo pensamos para clínica, pues no sirve para clínica. Los ingenieros lo destruyeron y lo utilizaron, ni siquiera sé en dónde está. Básicamente, profesor Vicente, pues esa es la idea que tenemos. De nuevo les agradezco que nos hayan acogido, les agradezco que nos permitan imitar sus modelos, y esperamos que esto sea el principio de una relación larga. También esperamos que en algún momento ustedes nos puedan visitar en Colombia. En este momento Mauricio Castaño, que es el que escribió el artículo de biogenética, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Entonces, para nosotros sería muy chévere, no sé qué palabra utilizan acá, muy chévere que nos pudiera acompañar con Congreso Nacional. Allá se hacen simposios de mínimo tres charlas, ¿cierto? Entonces, yo de nuevo les hago la invitación, esta vez de manera formal y presencial, pero transmitiendo la idea al profesor Mauricio, que quiere que ustedes estén allá.
El congreso es en Santa Marta, que es en la costa norte de Colombia, muy lejos de donde estamos nosotros, pero quiero que sepan que también son bienvenidos a la Universidad Tales, la Universidad Tecnológica, que es donde nosotros trabajamos y donde con total certeza los acogeremos con mucho agrado, con mucho cariño. Y bueno, eso es como la idea de la investigación que tenemos, ¿sí? Es replicar un poco el modelo del doctor Sea Cañas, pero específicamente con personas con trastorno bipolar, antecedentes y cosas. No sé qué preguntas tienen. Hombre, yo creo que lo que es muy importante para la colaboración es que tengamos exactamente los mismos métodos que nos permitan replicar resultados y eventualmente incluir los dos grupos juntos para buscar biotipos. Entonces, el sistema actual, el sistema clínico, probablemente no lo desconozco, como lo hablamos también con los ingenieros el otro día, ¿no? A ver, todo lo que encontremos, si va a ser clínicamente útil, tiene que ser independiente del aparato con el que se encuentre, porque si no, no es propio de los pacientes, sino del aparato. Entonces, el sistema con el que se haga es importante, pero desde luego es mucho más importante el experimento, el paradigma con el que se haga. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que centrarse en la recogida del eje en reposo, la prueba P300. Eso es lo más importante. Si se puede poner en marcha eventualmente, dentro de algún tiempo, el experimento de descarga consecuente o corollaria dicha, pues estupendo. Lo de la estimulación magnética es muy complicado. Pero bueno, más allá en el futuro. Pero desde luego hay que empezar por esto. Y estos experimentos requieren pues, un diseño pues, bastante refinado para que sean exactamente igual que los nuestros. Quiero decir que hará falta un sistema de recogida de encefalografía y un sistema de presentación de estímulos similar al presentation también, donde se puedan definir bien los estímulos, los intervalos entre estímulos, todo lo que es el experimento, ¿no? Claro, si el sistema nuevo Cadwell, ¿cómo era el nuevo? Biosemi. Si va a venir dentro de 2 o 3 meses, pues será mejor esperarlo. Si va a tardar 1 año o 2, pues ya es otra cosa. Bueno, profe, pues entonces me da un poquitico, sí. La idea es empezar justamente con la prueba P300. Nosotros P300 más reposo, más... Sí, más asistente. 5 minutos de reposo, sí. Y ese justamente fue el modelo que iba a ver. Sí, vi los 3, pero obviamente ese es el que nosotros pretendemos replicar. Nosotros estamos esperando, ese equipo debió haber empezado en enero, pero por ciertos procesos políticos internos de la universidad, yo creería que por lo menos estaría entrando en funcionamiento por ahí en julio, si no va bien, porque tiene que llegar a acomodar todo. Esa es nuestra idea, profesor. Sin embargo, voy a arriesgarme, como usted bien lo dice, si la situación no es del equipo, sino propiamente del biotipo del paciente. Aunque sea como prueba piloto, voy a empezar con el equipo Cadwell. Obviamente les estaré mostrando los resultados para ver si están compatibles o no. Bueno, o sea que en el momento en que nos llegue ya el biosemi, tengamos alguna prueba piloto y alguna cosa. Yo creo que esto depende del número de pacientes. O sea, si haciendo esto no se pierden pacientes para el estudio con el biosemi, es bueno empezar con el Cadwell. Pero el mayor número de pacientes tendría que estar hecho con con el mejor sistema posible. Y es muy importante que los electrodos sean activos. Sí.
no tenga la plena certeza que, como le digo, nosotros tenemos pueblos que tienen el 8% de prevalencia de trastorno bipolar. No creo que haya ido. Además, estoy hablando solamente de una clínica, hay 3 centros grandes en el EKPT, realmente 4 contando Armenia, que es la ciudad vecina. Pero en Manizales hay un hospital con 250 camas. Y esas 250 camas, no puedo decir exactamente cuánto, porque pues allá me formé yo hace años, se llama la escuela, el Hospital San Juan de Dios de los Hermanos Hospitalarios. Y allá, de 10 pacientes, 9 tienen trastorno bipolar. Es más, los esquizofrénicos puros son burlados en la esquizofrenia. Los esquizofrénicos en Colombia, en la zona central donde vivimos, se encuentra hacia la zona nororiental, que se llama los Santanderes. Allá sí hay muchos esquizofrénicos, y tal vez en Bogotá, pero nosotros, por lo menos únicamente particular. Esto es otro asunto. Yo, hombre, si se pudieran incluir en vuestro estudio también pacientes con esquizofrenia más con trastorno bipolar, sería muy buena idea. Claro que se puede incluir, doctor. Se pueden incluir, sino que creo que va a ser un poco al contrario de ustedes. Serían más poquitos esquizofrénicos, Bueno, sí, sí. y más bipolares, pero si puede, profesor. Claro que sí, señor. Además que, Una cosa. Y comenzar recogiendo la muestra de controles para afinar el equipo en estos primeros meses, esperando si llega o no llega el nuevo equipo, de forma que no se pierda lo más importante, que son los pacientes, y comenzar la muestra de pacientes un poquito más avanzado. Por eso he dicho que depende de los pacientes que haya. Si hay... Y si podéis evaluarlos ya mismo o se puede esperar unos meses. yo me atrevería a decir, como les digo, hay 3 centros grandes, y yo tengo acceso a los 3. Estoy hablando solo de uno, que es el privado, pero el público, dicho es así, hay por todas partes y de todas cantidad de psicosis, también episodios psicóticos de primera vez. Yo vi que el profesor Sea utilizó 3 grupos: esquizofrénicos, psicóticos de primera vez, trastorno bipolar y los controles. Podríamos también involucrarlos, para, como les digo, para compaginar mucho más los datos, así como ustedes vieron. Yo me comprometo con decirles a mis tutores, profesor, para también empezar también los procesos. Pero como les digo, allá va a ser al contrario. Va a ser poquitos esquizofrénicos y más. De todas formas, conviene afinar la recogida de datos con los controles, yo creo. Al menos las primeras experiencias con el equipo para no perder muestras de pacientes. Sí, porque, sí, lo que pasa es que el equipo va a cambiar. Claro, a eso voy, que también que a lo mejor son más prescindibles los registros de controles. No sé qué plan tienen de recogida de controles, si El problema van a es tener una buena muestra o... Pero Álvaro, el problema es que el equipo tarde 1 año o 2. Ya, Entonces, claro, 1 año es recogida. ya, pero bueno, si empiezan con la recogida de controles y se ve que el equipo nos lleva, pues bueno, se tira con el Catwell Sí. para adelante y ya está. Pero si han empezado con la recogida de controles y de pronto llega el nuevo equipo y le vemos mucho más apropiado, pues quizás se pueden tirar a la basura esos primeros controles, que seguramente algunos de ellos no son de buena calidad, porque hay que afinar un poco el inicio de un nuevo paradigma. Al final siempre los primeros registros suelen ser de mala calidad, ¿no? Entonces, quizá en ese momento sí se puede comenzar otra vez. Sí, pues no solo es el equipo, sino es el procedimiento, el registro. Sí. El Claro, a eso en general me refiero. Entonces, quizás yo creo que puede ser una buena idea empezar, por lo menos los primeros meses, las primeras, no sé, la recogida de controles, y luego ya si se tira para adelante con el mismo equipo o se cambia en el caso de que llegue. Por lo otro, profe, fuera, podríamos llegar a utilizar, como tenemos 3 centros, podríamos entonces el Catwell ponerlo de uno. Y cuando nos llegue el Biocentro, que sea de otro centro, ¿sí? Para no perder los que ya hicimos al principio. Ya, pero hay que adscribirse a un equipo, hay que unirse a un equipo y mejor no ir en paralelo con ese equipo, porque esos dos equipos no se van a poder compaginar en ningún caso.
Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Déjenme, yo les voy, como nos seguimos comunicando, yo les voy diciendo cómo va la velocidad del otro, para ver si, para no perder el circuito. Porque aquí está la variable de tu proyecto, ¿no? Que tiene un tiempo, supongo, que tienes que empezar a hacer registros. Sí, este año. Claro que si no me toca pagar a mí la matrícula doctoral en Colombia sí es costosa. Vale, igual. Entonces quizás no te merece la pena perder esos controles. Eso que estabas proponiendo, perder unos posibles controles por implementar un nuevo equipo, quizás no te merece la pena, bueno, digamos, desde el principio tiráis con el Catwell. Y así comienza la metodología desde el inicio. Yo solamente recomendaría, por lo menos las primeras experiencias, hacerlo con controles, porque estamos hablando de los primeros 10 casos. Sí, simplemente unos pocos. No, yo me comprometo que llego en la semana siguiente hablo con la vicerrectoría cómo van las adquisiciones. Y respecto de vuestra invitación, yo creo que estamos absolutamente encantados de aceptarla. No queremos ser descorteses ignorándola, sino simplemente que, bueno, que estamos a vuestra disposición y ya está. Pero que nos digáis las fechas cuando las sepáis y cómo podríamos hacerlo y si es posible contáis con la presencia de algunos de nosotros. Esa era una de mis funciones. Y ustedes me dirán que sí para que la asociación les haga la invitación. Pero tenemos que saber las fechas para empezar. Es en noviembre. Noviembre. Siempre los estudios de psiquiatría. Allá hay una fecha que se celebra que es, o sea, Colombia es varias zonas, ¿cierto? Y hay una ciudad que se llama Cartagena. Es la costa norte. De hecho, es la otra ciudad donde yo trabajo porque somos poquitos psiquiatras forenses. Entonces, siempre suele coincidir con la fecha de independencia de Cartagena, que es el 11 de noviembre, por esa época. Allá, todos los días de fiesta, si caen el miércoles, los pasan para el siguiente lunes. Y siempre se escoge un fin de semana de puente para que las personas puedan viajar. Yo les daré la fecha en una semana. No, tan pronto llegue una semana adelante, ya se la estoy dando. Y le digo a Mauricio que le saca la invitación formal con la fecha. Perfecto. Venga, más cosas que comentar. La duda que me queda a mí es, viendo digamos, el requerimiento que tiene un paciente para poder hacer un EEG, ese alto porcentaje de personas con trastorno bipolar que tenéis que pueden participar, se reduce, supongo, ¿no? Que lo estaba comentando con Álvaro esta mañana. O sea, no todos esos pacientes que pensabais que pueden participar, entiendo que puedan participar sabiendo que tienen que estar tranquilos, que tienen que ser bastante colaboradores y toda esa parte que se les pide. No sé si eso afecta al porcentaje de pacientes tan grande que tenéis y se queda... Creo que no, nosotros, los pacientes maníacos de mi región son muy amables. Y ahí es donde sale un término que se llama paisa, que es como un vendedor callejero que vende y habla. Y suelen ser muy amables. Suelen ser muy queridos, muy colaboradores. Entonces, y como nos vamos a tomar ese momento del egreso, ¿sí? Eso no creo que nos vaya a afectar. O sea, no, así como ustedes que vienen de afuera, ellos también vienen allá. Y ellos son deseosos por hacerse exámenes. O sea, son muy colaboradores, hipercolaboradores. No creo que tengamos problemas con eso, profesor. Vale. La cosa es que igual que el gorro o los electrodos estén bien puestos, es importante que el paciente haga bien la prueba, es importante para que el ruido no acabe siendo mayor que la señal. O sea, es importante que, como has visto en nuestros casos, la persona tiene que poder estar relajada, colaborar al 100%, tiene que estar en un estado bastante bueno. De hecho, así como ustedes que hablan de PLB, que engloba una zona de menor frecuencia, y exactamente en la tesis del profesor Sea dice que eso también se mueve en otros sistemas. Nosotros utilizamos una técnica que se llama coherencia cardíaca y funciona. Funciona por un momentito. Nosotros nos ponemos como en un estado
O sea, la coherencia cardíaca es una técnica de cognitivo-conductual que es realmente un pletismo gráfico, ¿sí? Y que con patrones de respiración ellos van controlando su frecuencia cardíaca y por ende eso también se van tranquilizando, porque también influye. Es una investigación, es un residente, por cierto, estoy dirigiendo. También disminuye las oscilaciones, o sea, nos llevaría como, nos acercaría al ritmo beta. Entonces esperamos a aplicar ese protocolo para que ellos estén tranquilitos y se aguanten siquiera 2 horas. Afortunadamente, como vamos a empezar solamente con la prueba P300, porque es que yo digo que la más larga es la de Sí. Al final sean como 20 minutos lo que estaría con eso. Más el tiempo de ponerle el juego. más el tiempo del registro. Sí, porque el son 5 y la P300 casi 15, o sea. Ahí hay, no sé si en las que les conté hoy, por ejemplo, teníamos el problema con los niños hiperactivos. Y ahí sí es una economía de fichas. Si se queda quieto 5 minutos, le damos 500 pesos. 500 pesos se dan como cuántos euros. Como 2 centavos. Pero con 500 pesos, con 1000 pesos se compra pan con un café. O se compran un jueguito ahí pegadito, cualquier cosa. Y funciona impresionantemente. Sí, con los niños son muy útiles, pero con los adultos ya pues. Si no quieres lo que ofrecen es otra cosa, invitarlos a almorzar, no sé. Algo así. Pero no, yo espero que los colaboradores Más cosas. Nada más. ¿Resonancia magnética podéis hacer? de entrada no. De entrada no. No por el momento. No por el momento. Tal vez en unos 5 años o 6 años vamos a hacer esto protocolo cuando ustedes están haciendo, quién sabe qué otras pruebas realizadas. De pronto otros ya le están haciendo PET y nosotros de pronto le vamos a hacer resonancia, pero ahí iremos intentando. Venga, pues levantamos la sesión entonces. Venga, adiós a los demás. Muchas gracias.